Ok, mis hermanos, Dios les bendice. Los amo con todo mi corazón. Amén. Lo declaro y lo confieso. Mis hermanos, el día de hoy hago esta enseñanza porque veo otras enseñanzas en las redes sociales donde realmente nos están quitando varias cosas de beneficio para el creyente, para el cristiano, ¿no? Porque muchas veces se burlan diciendo de que, ay, yo declaro, yo confieso, yo declaro, como que diciendo que tú mueves a Dios o la mano de Dios, o tienes a Dios como un títere, como si Él estuviera obligado a hacer lo que tú estás declarando, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos la Escritura, no nos dejamos engañar de esas personas que están predicando, enseñando en las redes sociales, de quitar de nosotros la declaración, ¿verdad? Las palabras que salen de nuestra boca, porque es muy importante eso, las palabras que salen de nuestra boca. Dice la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Entonces mucha gente piensa que ya lo dijo el pastor del púlpito, ya no lo hagas, o él está bien. No. Como le comentaba, y el título de esta enseñanza, o sea, le voy a decir, dice, el diablo se ha metido en las congregaciones, en los púlpitos, así se va a llamar la enseñanza. Porque a final de cuentas, el diablo te quiere quitar un arma que te pertenece y con la cual tú peleas, ¿verdad? Que es tu lengua, que es tu confesión. La gente no se ha dado cuenta de que por la confesión de tu boca y creerlo en tu corazón, tú eres salvo, pues. Y eso lo quiere quitar el diablo de tu vida. Sí, dice, porque con el corazón se cree, dice, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, muy importante, tú como cristiano y que conoces los principios divinos de Dios, aprendas a dirigir bien tu lengua. Dice que la lengua es el timón del barco. Sí, pero dice con tu lengua también alabas a Dios y maldices al hermano, o sea, y está mal, pues. Tienes que alabar a Dios y bendecir al hermano también con tu lengua. Amar a Dios y amar a tu hermano, ¿verdad? Dice, si amas a Dios que no lo ves, ¿cómo vas a amar a tu hermano que lo ves? Es como una incongruencia, dice Dios, que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y amar a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante eso. Pero también hay que bendecir al hermano. Por eso Jesús dijo, bendecid y no me digáis a quién, al hermano. Por eso la Biblia dice, ¿qué dijo Dios? Dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, esa no es contra hermanos, sino contra principados y gobernantes de las tinieblas. ¿Verdad? No es contra tu hermano, sino con lo que está detrás de tu hermano, lo que está influenciando a tu hermano para que te ataque. Eso es con lo que tú estás luchando. Otra cosa, mi hermano, y que tenemos que entender, tú no te compares con el conocimiento del mundo, porque el conocimiento del mundo no percibe las cosas del Espíritu. De hecho, para él son locura, pues. No te compares con su conocimiento, porque para él es locura, pues. Porque el conocimiento de nosotros es espiritual, ¿sí? Y nuestra lucha no es contra, sino contra principados y gobernantes de las tinieblas, huestes celestiales de maldades. Esa es nuestra lucha contra los espíritus, contra los demonios, contra Satanás, contra los principados, contra la muerte, contra la enfermedad, contra la ruina, contra la pobreza. Son espíritus. A eso sí hay que atarlo, reprenderlo, echarlo fuera, profundo del mar. Pero nuestra lucha es contra ellos, pues. ¿Me explico? Tienes que aprender. Tú como cristiano debes de aprender a discernir, ¿sí? Y no te compares con un mundano, con una persona incrédula, pues. ¿Verdad? Dice, su incredulidad no hará nula la fidelidad de Dios. O sea, su incredulidad no hará nula el reino de Dios, el reino espiritual, su justicia, su sacrificio. Su incredulidad no hará nula eso, pues. El hecho de que ellos no crean en eso no significa que no sea verdad, pues. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y la coyuntura del juez, separa el espíritu del alma. La palabra de Dios. Ok, entonces la palabra de Dios nos instruye
Dice, instruye al niño en su camino y de grande no se apartará. Pero también hay que instruirlos en la palabra de Dios para que ellos sepan cómo defenderse. Hay un después de Cristo y un antes de Cristo. Un después de Cristo, el después de Cristo nos hizo más que vencedores, nos hizo cabeza, nos hizo reyes, nos hizo justos, nos hizo santos. Y estamos que ante una persona que dice fiador de un nuevo pacto. Jesucristo es el fiador de un nuevo pacto, es la garantía del nuevo pacto. Jesucristo es el que aboga por su sacrificio por el nuevo pacto, por nosotros. Jesucristo. Ok, vamos a empezar. Dice la Biblia. Le comentaba a un camarada yo que estaba padeciendo enfermedad y ataques, ¿no? De que cuando no era una era otra, y es mundano, pues, pero le decía, tienes que estar preparado para el día malo, porque la muerte va a llegar algún día y te va a querer destruir, te va a querer destrozar. Por eso es muy importante estar preparado para cuando llegue ese día, el día malo, pues, estar preparado. Dice, resistir al diablo y ir a vosotros, como enfrentarlo, enfrentar al diablo y ir a vosotros, enfrentar la muerte, enfrentar la pobreza, enfrentar la enfermedad, y va a huir de vosotros, porque Dios nos puso por encima de todos esos principados y gobernantes de la tierra. Nos puso por cabeza, nos dio la autoridad sobre Satanás, sobre la muerte y sobre la pobreza. Amén. Jesús nos puso como cabeza, nos resucitó y nos sentó a la diestra del Padre. Allá estamos sentados en un reino espiritual, gobernado por Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza mía, a Él me someto yo. Amén. Ok. Dice en Proverbios 21:31, dice, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Te fijas? El día de la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla. Es lo mismo contigo. Dice la Biblia, dice, el ejercicio corporal para pocos provechoso, dice, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Qué es la piedad? El sacrificio de Cristo. Gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De acontentamiento, no de quejas. ¿Por qué te la llevas quejando? Porque no sabes qué es la piedad, no sabes cuál es el sacrificio de Cristo. En lugar de estar agradecido por todo lo que Él hizo ya. Por eso dice el salmista, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. Pero tú tienes que autoridad sobre tu alma. Nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio sobre vuestra alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. O algunas, dice todas. Dice todas. Amén. Entonces, nosotros, el alistar el caballo significa prepararnos en las armas de nuestra milicia, que no son carnales, en las armas espirituales, en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, abunde en vuestro corazón, abunde, no que escasee, abunde. ¿Cómo va a abundar la palabra en tu corazón? Pues oyendo más palabra. Y por supuesto, palabra de fe. Amén. Dice, mas Jehová es el que da la victoria. Dice la Biblia, no es con espada ni más con su Santo Espíritu. O sea, no es con armas carnales, pues. Tú no te vas a defender con armas carnales, pues. Ni vas a depender de cuestiones aquí carnales. Tus armas son espirituales. Amén. Entonces, muy importante que hay cristianos, por ejemplo, que están dormidos. Y dice la Biblia, despiértate tú que duermes. ¿Cuál es el punto de que yo predique, de que yo enseñe? Te tengo que enseñar a ti a que tú te defiendas, mi hermano. Es cierto que tú a veces te pones debajo de un árbol de la fe de otra persona y estás escondido. Oren por mí, pero Dios te dio el poder también a ti para atar y desatar. Te dio el poder sobre la muerte a ti. ¿Y por qué vas ante los ancianos? Porque ellos ya conocen la palabra. Dice la Biblia, si alguno está enfermo, dice, llévelo con los ancianos. Porque ellos tienen más palabra. Porque ellos tienen, ya saben, la autoridad, la exorcía que tienen sobre los demonios, sobre las enfermedades. Por eso te dice que lleve. Pero la verdad, a ti te dijo Dios, y a mí también, que tú eres un niño
Vas a pasar por la adolescencia, vas a pasar por adulto, pero también vas a ser anciano. Tú tienes un proceso que vivir como cristiano, como hijo de Dios. Tienes que crecer, mi hermano, tienes que crecer. Tengo que enseñarte a pelear la batalla de la fe. Yo estoy peleando la batalla de la fe. A mí no me amedrenta la muerte. ¿Cuáles? Sus amenazas no me amedrentan porque yo tengo autoridad sobre la muerte. La muerte ya fue vencida y fue puesta debajo de mis pies. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, dijo Jesús. Y Jesucristo y yo uno somos. Y Él es el heredero y yo soy el coheredero. Lo que Él ganó también es mío. Me pertenece. Todo lo que Él ganó me pertenece a mí. Soy más que vencedor. Amén. Dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Amén. Espada. Amén. Espada. Dice, ahí te va. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿A quién está hablando Pablo aquí? A ti y a mí. A ti y a mí. ¿Me explico? A ti y a mí. Y luego dice, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué es estar firme? Estar parado, pues. Que no te haya derrotado. Amén. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? El Espíritu es la verdad. El sacrificio de Cristo es la verdad. El sacrificio espiritual de Cristo en el infierno fue la verdad. Los padecimientos de Cristo es la verdad. Sí, la ofrenda de Cristo es la verdad. El Espíritu es la verdad. Amén. Vestidos vuestros, dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Que Jesús hizo pecado para que con sus pecados yo fuese hecho la justicia de Dios. Esa coraza debe tener en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Pero qué vas a creer? ¿Qué crees para justicia? ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Y cuáles muertos? De los muertos que están en el abismo. Esa es la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo fue al infierno, fue al abismo y fue levantado el tercer día por el Espíritu Santo y fue sentado a la diestra del Padre. De los abismos, de los muertos que estaban en el abismo, no de los muertos que estaban en la tumba, mi hermano. O sea, es que Cristo de ahí nomás fue a la tumba y tuvo 3 días en la tumba y después resucitó. No, después de que lo sepultaron, de ahí 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y no predicando, sino padeciendo los tormentos del Hades y los tormentos de nuestros pecados y maldiciones e iniquidades, enfermedades. Todo lo llevó Él. A Él le cargaron todo el pecado a Él. Y como pecador fue al infierno a padecer la condenación que nosotros deberíamos de padecer. Él la llevó. Amén. Él la llevó. Entonces la palabra de fe es creer que Jesucristo lo resucitaron del mismito corazón de la tierra, desde los abismos. Y ahí nació de nuevo Jesucristo. Ahí, en la cruz, dice también, donde fue crucificado en Sodoma y Egipto espiritual. Ahí es donde ya se acabó. Fue resucitado, se acabó. Fue consumado todo. Pero bueno, dice, y habiendo acabado esta firme, estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, el Espíritu de Cristo es la verdad, ¿no? Dice, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De la paz de que ya hubo reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Cómo dice? Que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Dice la Biblia, Dios está airado con el impío todos los días. Pero después del sacrificio llegó la paz a la humanidad. Llegó el camino, la verdad y la vida hacia el Padre.
el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. O sea, es decir, el Padre envió a Cristo para quitar el pecado del mundo y para que tú pudieras estar con Él. Y lo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Cuál es el escudo de la fe? Es por fe para que sea por gracia. La fe debe estar puesta, dice, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es la fe? El sacrificio de Cristo. Cuando el diablo quiera venirte a enfermar, ¡ey! Diablo asqueroso, Jesucristo se enfermó por mí, perro desgraciado. No tienes parte ni suerte en mi vida ni en mi cuerpo. Es que esto es generacional. Lo que te pasa, tu papá la padeció, tu bisabuelo, eso es generacional. Está en tus genes. Sí, para el mundo será. Pero tú no eres del mundo. Tú ya fuiste comprado por gran precio, papá. Tú ya fuiste redimido de todas las maldiciones generacionales de tus padres, papá. Tú no tienes por qué padecer lo que Cristo ya padeció, hermano. Por eso te dices cristiano y eres cristiano y te llamas cristiano porque crees en el sacrificio de Cristo. Y por su llaga ya fui curado. Ahí está la declaración. Ahí está la confesión. Teniendo un mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás creyendo? Creyendo lo que Dios hizo por nosotros. Creí, por lo cual hablé. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Él se hizo maldito para que yo fuese bendecido. Él se hizo pecado para que yo fuese la justicia de Dios. El justo por los injustos. Él lo hizo todo con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Yo soy el perfecto de Dios aquí en la tierra, hermano. Soy la justicia de Dios aquí en la tierra. Yo soy 100% gracia, no 99.99 gracia. Yo soy 100% gracia. Él me redimió de todas las maldiciones que venían por causa de la ley. Él me redimió de todas, no de 99, de todas, del 100% de ellas. Así que si yo no diezmo, esa maldición de por no diezmar, ya le llevó Cristo también, mi hermano. Ahora en el nuevo pacto simplemente se ofrenda conforme a su corazón y con alegría y con gozo, con disposición. Ok. Dice aquí, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te fijas? Dice que todos los dardos del fuego del maligno. No dice que Dios manda fuego, o sea, manda dardos de maldad. No. Para empezar, tú como cristiano y tú como creyente y tú como peleador de la batalla de fe, tienes que aprender a dividir bien las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que Dios no manda ningún mal, mi hermano, ni tampoco los permite, mi hermano. Y también se dice eso de aquí del púlpito. Oigo pastores dicen, es que Dios te está moldeando con esa prueba, o que permitió eso para algo. Y la verdad, dice la Biblia, no digas en tu corazón. No lo declares. Que fuiste tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta con el mal a nadie. O sea, no lo declares ni aquí el púlpito. Porque puede ser, es una blasfemia, mi hermano. Jesús lo dijo. Que le atribuyas cosas a Dios que Él ni en cuenta. Pero es el diablo que te engaña, te hace pensar que Dios te manda esa enfermedad o males, o pobrezas, o ruinas, escasez. ¿Y por qué el mundo está como está? Porque el mundo entero está bajo el maligno, por el diablo y sus asistentes y la puesta potestad de las tinieblas. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú tienes que pelear por tu país, tienes que pelear por tu familia, tienes que pelear por tu ciudad, tienes que pelear por tu estado. Tú tienes que pelear la batalla de la fe. A ti te hicieron más que vencedor.
Por eso dice, orad por nuestros gobernantes y por vuestros presidentes, para que Dios les dé sabiduría para poder gobernar bien al pueblo. ¿Y por qué orar? Para que no sean corruptos, mi hermano. Para que la corrupción no se dueñe de ellos. Porque está difícil el engaño de las riquezas, la avaricia. Pero tienes que ser leal al Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesucristo. Para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, que es Cristo, pues. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te fijas? ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y esa espada la quieren quitar de aquí los púlpitos. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo? Es que así es el diablo. Se infiltra en las congregaciones, entiéndelo. Por la falta de conocimiento de esas personas. Ahorita se me viene a la mente, es como tú ya fuiste bien instruido y de repente estás en la universidad y te quieres ir a la primaria con principios que a otras congregaciones donde no enseñan la palabra de fe, pues. Y ahí vas, estás sentado así, sin hacer nada, apagado, pues. Despiértate tú que duermes. Y luego dicen, no es que yo sepa mucho, es que ellos no saben nada. Exactamente, mi hermano. Exactamente. Pero con lo que sabemos tenemos que deshacer las obras del diablo y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que hacerlo y lograrlo. Si el ladrón fuere sorprendido, te devolverá 7 veces lo que te ha robado. Y el ladrón es Satanás. Dice Jesús en Juan 10:10, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y el ladrón viene a matar, hurtar y destruir a quién, a la humanidad. Tienes que sorprender al ladrón que no te robe tus bendiciones. No se lo permitas. No se lo permitas. Tú como hijo de Dios debes de levantarte. Debes de pelear. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo? En lenguas. En el Espíritu. Pero también declarando la palabra, decretando. Amén. Declarando la palabra, que es la palabra que dice la espada de tu espíritu. ¿Sabes tú? Es una armadura, pues. Es una armadura que tú tienes que tomarla y saberla y después pelear en los ámbitos espirituales, mi hermano. Esto para los mundanos es locura. Pero déjalos a ellos. Déjalos a ellos. Dice, tú sígueme a mí. Deja que los muertos se tiren. La gente que no tiene a Cristo está muerta espiritual. Está muerta, está separada de Dios. No percibe las cosas del Espíritu. Es algo normal, mi hermano. Vos tienes que aprenderlo, saberlo. En cuanto a ti dependa, ¿sí? Andar en fe. A ti te llamó Dios, sígueme tú a mí. Dice, y súplica, velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te fijas? Dios te llamó a interceder por todos los santos, pues. A ti, a mí. Amén. Mira, en la carta de Juan, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir? El que está muerto espiritualmente. El que está separado de Cristo. El que no nació de nuevo. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto aparecí yo, para hacer las obras del diablo. Tú también. Para esto apareció. Esta es la función del Hijo de Dios en la tierra. Tú como hijo tienes que deshacer las obras del diablo. Entonces dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 40, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos y es Dios, dice. ¿Cuáles son las obras de vuestro Padre?
le dijeron a Jesús. Y si lo dice, ustedes procuráis matarme. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué padre? Satanás era su padre. Por consecuente, por tus frutos lo vas a conocer a la gente. Si eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Porque por tus obras serás conocido. El ladrón mata, roba y hurta. Dice la Biblia. Entonces, nosotros no somos nacidos por Él, sino tenemos un Padre que es Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios, mi hermano. Todo el mundo que cree en Dios. El otro día iba a hacer una enseñanza y dice, decirle yo, tu Dios no es mi Dios. El que tú coincides no es mi Dios. Porque el que yo coincido está pegado a la Escritura y a lo que Jesucristo vino a revelarme del Padre. No a tus dichitos y no a lo que dijo tu tatarabuela, tu abuela y tu abuelo y tu tío, o lo que tú coincides en base a tus pensamientos. No, yo tengo la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Tengo la Escritura, tengo la Biblia. Esa es la que me rige a mí y a todo cristiano que se dice ser cristiano. Nadie puede salirse de lo que está escrito. Ok, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Te fijas? Es viva, no es muerta. Es viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te fijas? La palabra de Dios separa lo espiritual de lo carnal, separa lo espiritual de los sentimientos del alma. ¿Y qué dice Pablo? Somos espíritu, poseemos un alma y un cuerpo, pero somos espíritu. Dios es espíritu y el Padre de los espíritus es. Y nuestro espíritu fue hecho perfecto para siempre. Nuestro espíritu es la justicia de Dios aquí en la tierra. Y andamos en el espíritu y no en la carne. La carne para nada aprovecha, dice la Biblia. El espíritu es el que da vida. Amén. Y somos espíritu. Por eso hay que dar una separación de la Escritura en lo que vas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero eso tienes que aprenderlo a través de la palabra para poder discernir y para poder pelear la batalla de la fe, la batalla del sacrificio de Cristo. Amén. Dice aquí, para que veas qué tan importante es la palabra. Y Jesús honró la palabra. Dice David, dice que los salmos dice, hablaban de mí, dijo Jesús. Y David dijo, alabo tu palabra, Señor. O sea, alabo lo que está escrito. Qué tan hermoso fue Jesús que dijo, dice, destruí este templo, dice, y al tercer día lo resucitaré. En la palabra de Dios. Dios confió en la palabra de Dios. Dios declaró la palabra de Dios. Jesús, siendo Dios, declaró la Escritura. Él se somete a lo que está escrito. Él mismo. No dejes y minorices la Escritura. Dice aquí, en Mateo capítulo 4, versículo dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Le dijo, porque escrito está, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. ¿Te fijas? Él decretó la palabra ¿a quién? Ante el diablo. ¿Por qué? Porque fue tentado por el diablo. Dice que le llevó un monte de alto y se le dijo, tírate. Pues está escrito, le dijo el diablo. Fíjate, el diablo también sabe palabra, pero la tuerce, pues. La tuerce, le engaña el vato. Y luego dice, le llevó un monte bien alto y se le dijo, lánzate. Pues está escrito, dice, a sus ángeles le mandará para que tu pie no pierda valadero, dice. Y dijo Jesús, también está escrito, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo. Qué tremendo, ¿no? O sea, es un juego de palabras. Es un juego de escrituras. Por eso hay que dividir bien las escrituras. La verdad.
Ahí te va. Pablo, ahora Pablo. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dijo, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te fijas? Cuando te hacen algo, tú no te vengues. Dice que no te vengues tú mismo, dice. Al mal, vénselo con el bien, dice. No te vengues. Déjale que Él sea el juez. De darle lugar a la ira de Dios. Está escrito también. El de Él es la venganza. De Dios nadie se escapa, mi hermano. Inclusive ni Satanás. Nadie se escapa. Dice aquí en el Salmo 103:20, mira, fíjate esto, para que veas la palabra de Dios. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Fíjate, los ángeles ejecutan la palabra. Ejecutan la palabra de Dios. Dice que venían ángeles y fortalecían a Jesús. También te fortalecen a ti, mi hermano. Así que nadie te quite la palabra de tu boca. La palabra de Dios abunde en tu corazón. No dice que escasee, sino que abunde. Abunde. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. Amén. Dice aquí, ahí te va. Fíjate que tan importante es la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Entre más palabra tengas, más espada tengas y más te defiende, más te sabe defender. Por su llaga ya fui curado. Amén. Para que por medio de la muerte triunfara el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Triunfare. No dice que fue derrotado. O sea, Jesús triunfó sobre Satanás. Lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Así todo el mundo se arrodilló ante Jesucristo porque triunfó sobre ellos al tercer día que resucitó. Está puesto por estar bajo nuestros pies. Pero cuando Cristo resucitó, yo también resucité con Él. Y también lo que está debajo de sus pies, también está debajo de mis pies. O sea que si Cristo derrotó a la muerte, yo también derroté al que tenía el imperio de la muerte. Me da cuenta que me hizo más que vencedor sobre la muerte, pues Jesús. Y sobre la enfermedad. Y sobre la lujuria, la lascivia, todo lo malo, la iniquidad, todas las tinieblas fueron derrotadas por Cristo. Y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Yo ya no sirvo a la carne ni las tinieblas. Yo sirvo a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya pasaron. ¿Cuáles? Las carnales, las iniquidades, las maldiciones, las tinieblas, la pobreza. Todo ya pasó. Y no traigáis a memoria las cosas pasadas, dice. No traigas a memoria, no la recuerdes. Es que yo era esto, tú no eras eso ya. Pablo dijo, de modo que si conocí a Cristo en la carne, ya no lo conozco así ahora. Tú no debes de traer a la carne, a memoria las cosas pasadas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, es una nueva creación, mi hermano. Antes eras cola. Antes eras hijo de Dios. Antes eras un pecador perverso. Antes estaba llevado por el príncipe de la potestad del aire. Antes. Pero fuiste rescatado de las tinieblas, del poder de las garras de Satanás. Y te sentaron a la diestra del Padre, más que vencedor. Gloria a Dios. Por eso es bueno conocer las Escrituras, porque eso te... Sabes tú quién eres en Cristo. Y sabes quién es tu enemigo. Y sabes dónde está tu enemigo, debajo de tus pies. Y sabes que tienes quien te defienda, sus ángeles, que obedecen al precepto de su palabra. Porque están aquí para el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios espiritual y su justicia espiritual. Y todo te va a ser añadido, qué comer y qué vestir aquí en la tierra. Pero tienes que aprender, mi hermano. Y para eso te tengo que enseñar. Dice, ahí te va, mira, para que veas lo importante de la palabra. Este versículo me lleva en el verbo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, oye, ¿quién puso ahí
para que el mar no se pase para acá? ¿O cómo hizo divisiones para que el mar no se llegue al agua? ¿Cómo está la gravedad, la gravitacional, para que el sol no me queme y no se venga más para acá ni más para allá, para que no me congele? Como da la vuelta de la rotación de la Tierra, las 4 estaciones, ¿cómo lo hicieron para que todo funcionara, para la posibilidad de que el ser humano viviera? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo está establecido todo? El tiempo, los segundos, las estaciones. ¿Cómo? ¿Quién fue? Dice, ahí te va a decir. El cual siendo, ahí te va, Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, la fe. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Te fijas? Ahí está la respuesta para ti. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te fijas? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién? Jesucristo. Acuérdate, Él nos santificó. Él es el justo, para que sea el justo y el que justifica. Pero quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Todo está. Adórenle a sus ángeles. Todo está por la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Alabo tu palabra, Señor. Ahí te va. Segunda de los Corintios 4:3 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién? De Cristo, también, conforme a lo que está escrito, te fijas, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Así que nadie te quite las confesiones de la palabra de Dios en tu vida, mi hermano, porque tú eres un rey y sacerdote, porque tú eres el ejército de Dios, porque tú eres el Hijo de Dios que tiene que hacer las obras del diablo, porque tú eres el que tiene que decretar y declarar la palabra de Dios. Pablo sí lo dijo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pero fíjate, ahí te va otra vez. El mismo versículo con mayor entendimiento. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién? De Cristo, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. O sea, Jesús creyó, por lo cual habló. ¿Cuál que dije? Destruí este templo y al tercer día, ¿cuál? Lo resucitaré. Así estará el hombre en el corazón de la tierra, pero el tercer día estará levantado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todo es cuestión de ¿qué? Declaraciones, confesiones. Jesús fue un hombre de fe. Dice la Biblia: tened la fe de Dios. Tenemos que ser como Jesús. Amén. Entonces dice, por lo cual, habla, dice, nosotros, ahora Pablo, nosotros, tú y yo, también creemos, por lo cual también hablamos, mi hermano. No te calles por esas doctrinas de demonios, espíritus engañadores que se presentan ante el púlpito a decir, eso que dicen declaro, tú cállate. No le hagas caso a esa gente. Están engañados por Satanás. Tú sigues declarando la palabra. Tú sigues hablando la palabra de Dios. Porque es la espada del Espíritu. Lo que el diablo quiere es infiltrarse en donde, en las congregaciones y en los púlpitos y hacerte creer que no funciona. Pero lo que el diablo no sabe es que yo aparecí para deshacer las obras del diablo y desenmascarar a esos perros desgraciados que están siendo engañados también. La espada del Espíritu es la palabra. Si tú no peleas la batalla de la fe, nadie la va a hacer por ti, mi hermano. Dice, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, dice. No nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor. ¿Y por qué te crees tú muy valiente? Porque tengo un espíritu de poder, de amor y valiente. Porque no tengo espíritu de temor, pues. Porque yo soy más que vencedor sobre la muerte, sobre el diablo, sobre los principados y gobernantes de las tinieblas. Soy más que vencedor sobre ellos. Satanás se le llama el padre de mentiras. El padre de mentiras. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es una mentira?
trastornar la verdad. Es un engaño, hacerte como que parece verdad, pero es mentira. Pues. Pero Dios sabe, dice, los engañadores irán de mal en peor. Gracias a Dios, Señor, por esa escritura. Irán de mal en peor porque engañando y siendo engañados. Está escrito también. Ellos deciden el camino de mal peor, o sea, deciden el camino de iniquidad, de la mentira, de la estafa, de la muerte. Ellos deciden. Pero tú y yo no, pues. Tú y yo decidimos el camino de la verdad. Decidimos el camino de la justicia. Decidimos el camino de la santidad. Decidimos por Dios y no por el diablo. Dice, no somos de los que retrocedemos. Dice. También dice la Biblia, dice, el justo por su fe vivirá. Dice. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. El justo por su fe va a vivir. El justo. ¿Y qué es el justo? Creí, por lo cual hablé, porque tienes un espíritu de fe. Amén. Ahí está el otro. Y muy importante que te dije ahorita. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Sea hallado irreprensiblemente para la venida del Señor. Amén. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a ver cuáles son los beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia e injusticias. Encomienda a Jehová y Él hará. Por Jehová serán enseñados mis hijos. Yo lo declaro y lo confieso. La unción pure todo ayuda de esclavitud de pecado sobre mi familia, sobre mis hijos. Y la unción les enseña todo a mis hijos. Y Padre, dale sabiduría e inteligencia a mis hijos y a mi familia y a mí. Porque dice, pedid sabiduría y Dios la dará sin reproche. Entonces estoy declarando que la escritura, ¿a favor qué? A favor de mi familia, a favor mío. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy por su llaga, por su sacrificio. Amén. Ahí te va. Por lo cual, dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, deséchala de ti está diciendo, abundancia de malicia, deséchala, desastre, renueva tu entendimiento, renueva tu conocimiento, no te empuerques con esa cochinada de conocimiento mundano, de esas de la música mundana, no te empuerques, porque son palabras de muerte y no son de vida, son palabras de tinieblas y no de vida. Porque al rato dice, toda semilla da fruto. Toda semilla da fruto. Mirad lo que oís, dice la Biblia, mirad lo que oís, que dice que disiernas bien lo que estás escuchando, lo que estás hablando, lo que estás declarando. Hay canciones que te dicen hasta mátate, que estás en depresión, que adultera, que fornica. Hay canciones que te dicen hasta mata, destruye, véngate. Pero esas canciones vienen del mismo infierno, hermano. ¿Y por qué casi todo el 30% del mundo las escucha? Dice la Biblia. El mundo los oye porque el mundo son. Pues. Pero tú no eres mundano. Tú no eres un muerto espiritual. Tú eres un hijo de Dios. Aprende a andar en sabiduría aquí en la tierra. Entiéndelo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. Apartarse del mal. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se aparta. Tienes que apartarte. Entonces Pablo le dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso te congregas. Porque vienes a escuchar la palabra de Dios. Por eso te congregas. Lee la Biblia, no leas palabras muertas, libros.
filosofías. Yo prefiero la sabiduría de Dios que la sabiduría del hombre, mi hermano. Prefiero la inteligencia de Dios que la inteligencia del hombre, mi hermano. ¿Por qué? Porque la sabiduría me añade días de vida y me libra de la muerte y me libra de malas decisiones. Amén. Esto es todo, mi hermano. Dios les bendice y los amo con todo mi corazón. Fuerzas en el nombre de Jesús.